Son las 6 de la tarde con 55 minutos, o como decimos usted y yo, 5 para las 7. Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bien, muchas gracias. ¿Qué le parecen los nuevos partidos políticos? Bueno, me parece que es muy interesante ver cómo hemos creado un sistema de partidos en donde tienen tantos privilegios, tantas prerrogativas, pueden hacer tanto, que son muchísimas las organizaciones que tienen ganas de convertirse en partidos políticos. Nada menos en el momento en que el IFE abrió la convocatoria, 52 organizaciones levantaron la mano. Pero bueno, no es tan fácil constituir un partido. De acuerdo con las reglas del COFICE, tienen que cumplir cuando menos dos requisitos. Por una parte, formular sus documentos básicos, ya sabemos, una declaración de principios, un programa de acción y unos estatutos. Y en segundo lugar, tienen que acreditar un número total de afiliados en el país que, dice el COFICE, no sea menor al 0,26% del padrón que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior. Y esto, en el caso presente, equivale a un respaldo de 219.608 ciudadanos. Es decir, que quienes aspiren a constituirse en partidos tienen que tener cuando menos esos 219.608 ciudadanos y sus documentos básicos. Y bueno, lo que sigue después es que tienen que demostrar, además, que realizaron 200 asambleas distritales o 20 asambleas estatales, a las cuales debe acudir un funcionario del IFE para acreditar que efectivamente hayan estado estas presentes y bueno, al final de cuentas celebrar una asamblea constitutiva. Bueno, una vez que ha pasado ya el tiempo, lo que tenemos es, por un lado, Morena, que al parecer cumple en exceso con los requisitos mínimos, presentaron mucho más afiliados de los que marca el COFICE, ya hicieron su asamblea constitutiva y tienen sus documentos básicos. Pero además de Morena, asoma por allí una formación política que diría yo, cuando menos sorprendente, se llama Encuentro Social. Se trata de una organización claramente de derecha. En su declaración de principios habla, por ejemplo, en lo social ofrecen preservar valores y principios morales. Ya fueron partido, en este caso en Baja California, son partido baja californiano, y ahí, por ejemplo, entre sus logros acreditan una reforma que establece el matrimonio entre hombre y mujer como una institución social y de fortalecimiento familiar. También un decreto que protege la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural no inducida, y su militancia radica principalmente en agrupaciones cristiano-evangélicas, aunque definen el carácter laico del Estado mexicano. Otra cosa que llama la atención es que su dirigente más visible, Hugo Eric Flores Cervantes, tiene una trayectoria, digamos, inquietante, porque por una parte ha tenido una capacidad para participar en el medio académico. Hay que recordar que él fungió como profesor externo en la División de Asuntos Jurídicos del CIDE, en aquel momento en donde se apoyó jurídicamente a los inculpados de Acteal y que llevó a la Suprema Corte a decretar la libertad de quienes estaban detenidos. Digamos, una decisión muy controversial, porque cuando menos 6 de estos habían sido asumidos ellos mismos como asesinos, es decir, eran asesinos confesos. Pero en la parte, digamos, política, de 2006 a 2012, Flores Cervantes fue senador suplente de la panista María Teresa Ortuño, y una vez que ganó la elección, Felipe Calderón premió el apoyo al Partido Acción Nacional, nombrándolo oficial mayor de la Semarnat, un cargo al que tuvo que abandonar en agosto de 2007 por enormes anomalías. La Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó primero a 10 años con una multa de más de 2 millones y después una nueva inhabilitación por 12 años. Así que, digamos, esta es una de las 3 formaciones políticas que podrían sumarse a nuestro esquema de partidos. Falta todavía, desde luego, la revisión que esperamos muy cuidadosa del IFE para ver si cumple con todos los requisitos de la legislación mexicana. Especial cuidado a esta parte de evangélicos, porque la Constitución es muy clara en el sentido de que estas organizaciones religiosas no pueden tener participación política. Y bueno, lo que sigue ahora es esperar a que el IFE revise todo esto con cuidado
y seguramente en los primeros días de junio vamos a tener la resolución administrativa que en caso de ser negativa puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral. Pero bueno, ahí tenemos ya, además de Morena, a otra formación que aspira a recibir las enormes prerrogativas que da nuestro sistema electoral. Maestro Zárate, ¿cómo cree que le va a ir a Morena en su primera elección federal? Y si piensa que López Obrador va a competir por Morena a la presidencia en el 18. Sí, yo creo que en primer lugar, creo que a lo largo de los últimos años, el PRD tuvo la competencia de dos figuras. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador como el líder social, digamos, con el más amplio respaldo. Y por el otro, el grupo de los chuchos que tenían el control del aparato. Tener el control del aparato significa manejar las prerrogativas, la postulación de candidatos, etcétera. Y los dos se necesitaban, era un matrimonio por conveniencia. Sin embargo, en el momento en el que López Obrador decide poner casa aparte, lo que tenemos es una posibilidad muy inminente de que a partir del momento en que se ha constituido ya en partido político, empiece la migración. A mí no me daría ninguna sorpresa que gente del nivel de Alejandro Encinas, por ejemplo, decidiera renunciar al PRD para irse a militar en Morena. Así que lo que puede ocurrir por lo pronto es una mala decisión para la izquierda, porque de por sí ya hay una izquierda bastante fragmentada con el Partido del Trabajo y con el Movimiento Ciudadano. Pero con Morena vamos a tener todavía más partida, cuando menos en el 2015, a la izquierda. Es probable que el arrastre de López Obrador lleve a que también algunos dirigentes de esos dos pequeños partidos de izquierda, PT y Movimiento Ciudadano, se afilien a Morena, y que al nivel del elector también haya un importante sector del elector que vote por Morena. Así que si los chuchos y el PRD no trabajan muy eficazmente en consolidarse y en presentar una propuesta atractiva e inteligente, sobre todo para sectores de clase media más informados, vamos a tener pues muy malas cuentas de la izquierda en las elecciones federales del año que entra. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Igual, un abrazo fuerte.